Hola Rocío, buenas noches y hola a todos nuestros televidentes. Hoy día 13 de junio es el día de San Antonio. Usted ha oído desde muy temprano, bombas de iglesia, rezos de muchas personas. Unos rezan por algún objeto que se le ha perdido, otros rezan por algo que les hace que no han falta. encontrado. Bueno, que no objeto, ¿verdad? Pareja, Bueno, sí, pareja. entonces, ay, miren los camarógrafos cómo se pusieron. Todo el mundo sonríe. Hoy nos acompaña el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, a quien usted ve repetidamente en A las 8:45. Le invitamos cada vez que la Fiscalía presenta un caso nuevo dentro de esta larga serie de procesos que se han iniciado desde el 16 de abril de 2015. Señor fiscal, gracias por acompañarnos. Buenas Claro noches. está Gracias que le hemos por la invitado invitación. para hablar sobre el caso de la cooperacha, en el cual se han girado órdenes de captura en contra de 5 exministros del gobierno de Otto Pérez Molina. 3 de ellos se encuentran ya en prisión, 2 porque fueron capturados, 1 porque se presentó ante el conocimiento de la orden de captura en su contra, y 2 se encuentran todavía sin presentarse a la justicia. Uno es Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, y el otro es Eric Archila, exministro de Energía y Minas, además fundador del Grupo A, al que pertenece este medio. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias. Y quiero arrancar con una pregunta que provoca el comunicado del señor Alejandro Sinibaldi. Dice el exministro de Comunicaciones que la Fiscalía y la CICIG se basan en las declaraciones de un criminal confeso. Se refiere de esa manera a Juan Carlos Monzón. Y dice el exministro Alejandro Sinibaldi que es carente completamente de sustento el señalamiento y el testimonio de una sola persona que no puede probar lo que está diciendo. En otras palabras, la entrega de 4.2, 4.5 millones en dádivas y regalos onerosos para el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. ¿Cómo le responde usted a esa línea del comunicado del exministro? Bueno, al señor Sinibaldi yo le respondería en los tribunales de justicia en el momento en que él se presente ante las autoridades. Y en todo caso, nosotros no nos atreveríamos a presentar una imputación en contra de una persona basada simple y sencillamente en una declaración. Existen otros medios de investigación y que serán presentados en los tribunales de justicia. Esos medios de investigación suponen documentos que permiten demostrar que esos 36 millones de quetzales fueron reunidos para darle gustos onerosos al expresidente Pérez Molina y a la exvicepresidenta. ¿De documentos me habla? Además de la información que proporciona esta y otras 93 personas aproximadamente que declararon en relación a estos y a otros bienes, se encuentra con información contable, con información financiera y con la propia existencia de los bienes, porque la ventaja aquí es que los bienes existen y ahí están. ¿Y se logra establecer qué medio de pago se utiliza para adquirir los bienes? La dificultad aquí es de que la mayoría de pagos son en efectivo pero documentados en contabilidades. Pero, por ejemplo, cuando usted dice en efectivo, escuchamos esa conferencia en la cual se dice en determinado parqueo, en determinada oficina, se entregan cantidades de hasta 750.000 quetzales en efectivo. ¿Cómo se prueba que eso de verdad sucedió? La existencia y la compra de los propios bienes. Por ejemplo, existen autoridades que fungieron en cargos públicos como exministros que tenían esa disponibilidad de dinero en efectivo, pero ni los ingresos ni en las propias declaraciones de probidad que prestaron se ven reflejada esa situación. Se cuenta además con la declaración de los representantes de las entidades que supuestamente compraron o adquirieron los bienes y ellos mismos manifiestan, mire, estos bienes se adquirieron por tal y tal motivo y dirigidos a tal persona. Es decir, se cuenta además de eso con el respaldo de los propios controles que llevaban en la organización sobre los controles de ingresos y gastos. Mire, fiscal, pero digamos, si yo quiero ir a comprar, pongamos una lancha, o dígame usted, pues no sé, una moto cara. Si yo llego ante el distribuidor y le entrego 100,000 quetzales en efectivo, él seguramente va a sentirse, querrá hacer la venta.
pero naturalmente va a sentirse incómodo de que yo le pague en efectivo y cuestionará la procedencia de esos fondos. ¿Él está obligado a cuestionarla? En uno de los eventos de este caso, que era el evento de TCQ, inclusive una de las personas escuchó la declaración en anticipo de prueba, en donde la propia persona indica en relación a la compraventa de una de esas lanchas, de que el dinero, de qué forma le llegó en efectivo, quién le llevó ese dinero en efectivo y por qué motivo él al final de cuentas aceptó ese dinero en efectivo. Y ese fue uno de los obsequios de los que hace relación a este tema de la cooperacha, que no es más que un evento de todo el tema de que hemos denominado, que se ha denominado cooptación del Estado. El evento de TCQ era un evento más y él revela cómo, al tener la indicación que el objeto era para el presidente de la República, cómo él iba a cuestionar la procedencia ilícita del dinero. Se refiere directamente a ese caso en el cual se compra una lancha y el propietario de esa empresa llega a contar que en efecto le llegó a través de camiones de transportes de valores que pertenecen a Jonathan Chévez y que lo recibió en efectivo, completamente. Así es, y así es como en la presentación que hacen tanto el señor comisionado como la señora fiscal general, ellos cronológicamente revelan cómo en fechas aproximadas al cumpleaños del expresidente de la República se hace el regalo. En un año fue una lancha, en otro año se hace referencia a un bien inmueble, posteriormente a un helicóptero, que es el regalo que, de acuerdo a la propia investigación preliminar que se ha realizado, fue el regalo más costoso. Ahora quisiera parafrasear al comisionado Iván Velázquez, y él en una de las intervenciones durante la conferencia dice: a medida que avanzaba el gobierno, los negocios en los ministerios mejoraban y esto se veía reflejado en lo oneroso que eran los regalos que presentaban al presidente y la ex vicepresidenta. Se empieza, digamos, con una moto, con un carro Jaguar y se termina con una gran mansión en la playa. Y justamente eso es lo que él cita: se empieza con un carro, se sigue con un helicóptero y luego una mansión en la playa. Pero la primera premisa del comisionado me llama la atención: a medida que los negocios mejoraban dentro de los ministerios. La pregunta es, ¿esta investigación abarca averiguar qué negocios se gestaban en esos ministerios? Esa premisa incluye la demostración de que estas personas pudieron utilizar los puestos para agenciarse de fondos y de negocios que beneficiaban sus intereses particulares. Cuando hace 2 semanas estuve precisamente yo acá en Canal Antigua, no era con ustedes. Usted viene con tanta frecuencia, pero fiscal. les hablaba acerca de esa situación, que el tema de cooptación del Estado cierra un círculo completo de investigación. En primer lugar, se presentó el tema del financiamiento electoral. Estos hechos, por cierto, no han sido imputados, pero de financiamiento electoral, que al final de cuentas ese tema fue tomado como una inversión de personas que posteriormente, algunas de ellas, fueron beneficiados con contratación en el Estado. Esta contratación en el Estado además se veía limitada, no limitada, sino que se veía de alguna forma comprometida con el pago de un soborno, una comisión que técnicamente le denominaron incentivo comercial monetario, y como posteriormente la recepción de esos recursos, que representaban de alrededor del 10% de la comisión por los contratos, posteriormente tendría que ser ocultado por medio de mecanismos de lavado de dinero. Ese es el círculo completo. Y como parte de estos eventos está el evento de Terminal de Contenedores Quetzal, que fue uno de los aproximadamente 47 negocios que se realizaron en las portuarias, y de la misma forma aparece como parte de la investigación este evento que se denominó la cooperacha. ¿Y por qué la cooperacha? Porque es la forma en que nosotros denominamos lo que en algunos otros lugares le denominan la vaca, o estamos haciendo el ajustón para una compra, ¿verdad? Exacto. Fiscal, pero la pregunta concreta es, ¿sí se va a profundizar en cada uno de esos ministerios para establecer de dónde pudo haber provenido el dinero que luego se terminó obsequiando al presidente y a la vicepresidenta? Es parte de la función que tiene el Ministerio Público. En ese mundo de información, me parece que este canal estuvo dando cobertura en vivo a la audiencia de hoy. Los mismos abogados defensores, ellos reconocían la dificultad que tiene el manejo de la gran cantidad de información que existe. Pero lo importante es optimizar esa información, y tenemos que profundizar porque de eso se trata y es la función que estipula la ley para el Ministerio Público. Hablemos de las dos personas que son los ausentes en este nuevo caso. Me refiero al exministro Eric Archila y al exministro Alejandro Sinibaldi. ¿En dónde están? ¿Cuáles son los esfuerzos que se siguen
para que respondan ante este llamado que les hace la justicia? Bueno, yo podría tener información de en qué lugar podrían estar ubicados, pero si yo en este momento le digo, mire, yo sé que el señor, por ejemplo, Sinibaldi se encuentra en El Salvador, es posible, si él no tiene la intención de enfrentar la justicia, se pudiera movilizar. Los esfuerzos se dirigen de la siguiente forma. En primer lugar, el Ministerio Público realiza una gestión administrativa ante las autoridades de Interpol con el propósito de que traten de ubicar a esta persona. Cuando las personas se encuentran ubicadas, el Ministerio Público es alertado y realiza la gestión de detención provisional con fines de extradición ante el país que corresponda, y al momento en que las personas son detenidas empieza a correr el plazo para solicitar la extradición, siempre y cuando sea un país con el que exista un tratado bilateral o, en su caso, ambos países, los tipos penales permitan la utilización de un mecanismo de un convenio multilateral que entre sus estipulaciones esté el tema de la extradición. Es un trámite que ocupa determinado tiempo. Exactamente. Pero ¿por qué pareciera haber muchas personas que simplemente se resisten a presentarse ante la justicia y logran exitosamente mantenerse alejados? Pongo el caso del señor Alan Marroquín, quien ya fue ordenada su captura hace cosa de mes y medio. Él todavía se encuentra en Florida, aparentemente, gozando del sol de aquellas playas. Permítame agregar otro nombre, Ángel Pérez Maura. El español que vendió TCB. Bueno, en estos dos casos son los casos en los que el Ministerio Público recibió el reporte de Interpol de que fueron ubicados. Con posterioridad a ello, pues el Ministerio Público solicita la aprehensión internacional y ya dependerá de las autoridades de ambos países. Es una decisión, el trámite de la extradición es jurídico y político, porque también depende de la voluntad del Estado. Yo no puedo exigir a las autoridades estadounidenses, por ejemplo, yo puedo hacer una solicitud con ese ánimo de asistencia recíproca, pero será de ellos la decisión política si ellos deciden extraditar al señor Alan Marroquín. En el caso del señor Pérez Maura, él es un ciudadano español. Recordemos una experiencia anterior en el caso español con el señor Bielman. Veremos en primer lugar si se acoge nuestra petición y en segundo lugar si es denegada, si es intención de aquel país juzgarlo por estos eventos. Fiscal, vamos a ir en este momento a hacer una pausa comercial, pero vamos a instar a nuestros televidentes a que envíen sus preguntas por medio de las redes sociales, Facebook y Twitter, que envíen también por medio del número de WhatsApp que ponemos a su disposición. Y les cuento que, por ejemplo, Álvaro Vázquez Ríos quiere ya saber cuántos años se puede prever a estas alturas que alguien como Otto Pérez Molina o Roxana Valdetti, que ya tienen 3, 4 procesos, incluso ella me parece que va por el 5º proceso a cuestas, ¿cuántos años podrían tener de prisión? ¿Y cuánto las personas que resultaron imputadas, los 5 exministros que resultaron imputados en día sábado? Por cierto, sí actuó en día sábado. Vamos a la pausa y ya venimos.